Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs, y hoy nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio en el que las personas apasionadas por la tecnología pues compartimos conocimientos, conversamos con referentes del sector, compartimos historias y bueno, todos son bienvenidos a escucharnos y también proponer los temas que sean de su interés. Hoy me acompaña Juan Díaz desde España, profesor y creador del portal Píldoras Informáticas, que también pues tiene su canal de YouTube. Allí Juan se encarga de enseñarnos o introducirnos en el sector de la informática, de la tecnología, para todas aquellas personas pues que quieran desarrollar allí sus conocimientos, pero voy a dejar también que él se presente. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Hola, Marlis, pues estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio y encantado de pasar este momento con vosotros. Y bueno, no me voy a presentar porque ya me has presentado tú muy bien. Buenísimo. Así que no tengo nada más que decir. Efectivamente, soy profesor de nuevas tecnologías y de programación desde hace 20 años. Hace 7 años decidí dar el salto al mundo online y bueno, pues a eso me dedico. Buenísimo, perfecto. Perfecto para este podcast, Juan. Bueno, Juan, hoy vamos a tratar un tema que pues es muy relevante en la actualidad, que es precisamente aprender de programación, aprender de desarrollo, aprender de informática. Y estuve leyendo pues algunos artículos que tienes en tu blog en Píldoras Informáticas y allí me llamó la atención que hablas de la importancia de que los niños aprendan a programar desde temprana edad. Cuéntame por qué consideras esto importante. Bueno, pues considero que es importante porque el mundo laboral se está tecnificando cada vez más. Y no solamente el mundo laboral, sino el día a día, ¿no? La sociedad cada vez se está tecnificando más y creo que es importante inculcar a los niños desde bien pequeños pues las nuevas tecnologías, los lenguajes de programación, etcétera, ¿no? Porque para comunicarte con una máquina, sea de la naturaleza que sea, tienes que utilizar un lenguaje de programación para entenderte con ella. Así que, como cada vez se está tecnificando más todo, creo imprescindible que esos que ahora son niños, cuando lleguen a la edad adulta, estén preparados y sepan comunicarse con las máquinas y sepan desenvolverse en un mundo pues que va a estar más tecnificado de lo que está hoy. Y creo que estas cosas cuanto antes se aborden, mejor. Claro, totalmente la razón. Y además de la parte del crecimiento laboral que implica en la actualidad saber de diferentes tecnologías, saber programar, ¿crees que de alguna forma también les ayuda a desarrollar habilidades quizás como la creatividad, sí, como la resolución de problemas también? Sí, creo que es súper importante. Exactamente, las dos cosas que has mencionado tú, ¿no? La resolución de problemas, porque a la hora de programar te estás enfrentando constantemente a resolver problemas. De hecho, la programación consiste básicamente en eso, ¿no? En resolver problemas. Todo lo que tú aprendas a la hora de programar lo vas a poder extrapolar a la vida real, a otros ámbitos que a lo mejor no tienen que ver con la programación, pero lo vas a poder extrapolar ahí. Realmente cuando tú estás programando, estás entrenando la mente, ¿no? Para resolver esos problemas. Y ese entrenamiento te va a permitir abordar con mayor facilidad en un futuro, en tu vida diaria, pues cualquier problema de la naturaleza que sea, ¿no? Gracias a ese entrenamiento. Igual pasa con la creatividad. A la hora de programar, a la hora de tener que desarrollar una aplicación, de tener que crear un programa que te ha pedido alguien o un programa que se te ocurre a ti, tienes que desarrollar, tienes que entrenar esa creatividad. Y ese entrenamiento que tú realizas programando, pues igual que la resolución de problemas, lo vas a poder extrapolar en tu vida diaria a cualquier otra actividad a la que te dedicas, ¿no? Igual pasa también con el pensamiento lógico. A la hora de programar también hay que desarrollar, hay que entrenar el pensamiento lógico y eso también te va a resultar muy útil en tu vida diaria cuando, pues, en un futuro, ¿no? Incluso de manera inconsciente. Estás entrenando tu mente para desarrollar todas esas habilidades y sin que tú te des cuenta vas a poder aplicar todo eso para lo que tú has estado entrenando tu mente en tu día a día a nivel inconsciente, como digo, casi sin que te des cuenta, ¿no? Y luego hay un aspecto muy importante que yo inculco a los alumnos que tenía en mis clases presenciales y ahora en el mundo online,
que es también desarrollar cierta tolerancia a la frustración. Algo que quizás la juventud de hoy en día no lo tiene demasiado entrenado, ¿no? O por lo menos de eso se quejan los padres y los profesores, ¿no? Que tienen la tolerancia a la frustración no demasiado alta, ¿no? Porque cuando tú elaboras una aplicación, cuando estás programando, desarrollando un código, un programa, vas a tener errores siempre, siempre. Es imposible que un programa medianamente complejo te salga bien a la primera, ¿no? Siempre vas a tener un error o bien de sintaxis o un error lógico o cualquier otro tipo de error. Y vas a tener que estar durante bastante tiempo intentando localizar ese error y una vez que lo hayas localizado, que te va a costar solucionar ese error. Y hay que tener cierta tolerancia a la frustración para no venir de abajo en esas situaciones, ¿no? Yo he tenido alguna vez en clases presenciales alumnos pues que lamentablemente en cuanto tenían un error de sintaxis porque se les ha olvidado un punto y coma en la línea 5 del código, se les ha olvidado un paréntesis, pues enseguida empiezan a maldecir, enseguida se enfadan, enseguida se frustran, lo dejan. Y eso, pues, la programación te ayuda a calmarte, a recapitular, pues a pensarlo todo más detenidamente y con más calma, y eso es extremadamente positivo. Qué curioso, creo que nadie nunca me había dado esa respuesta en este ámbito y creo que es demasiado Sí. cierto, porque incluso este nivel de frustración también lo vemos cuando con los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Exacto, que se supone que sí. es una actividad también para pasarla Sí. bien y todos se terminan frustrando, pero el poder trabajar esto desde el punto de vista de la programación me parece súper, súper genial, y más si es desde temprana edad, ¿no? Y ahí te quería preguntar, ¿cuál sería una manera efectiva de enseñar a los niños y jóvenes a aprender a programar? Sobre todo si son jovencitos entrando a la adolescencia, quizás. ¿Cómo ves ese proceso? Pues es una pregunta bien complicada, ¿no? Porque a mí incluso muchas veces cuando he dado clases a personas jóvenes me han venido los padres y me han preguntado esto, ¿no? ¿Cómo les puedo inculcar a mis hijos la programación o cómo puedo despertarles ese gusto por la programación y que se involucren, ¿no? Y es una pregunta bien difícil. Yo no soy padre y no tengo experiencia en ese sentido y se me hace complicado responder, ¿no? Pero bueno, si tuviese que dar algunos tips o algunos consejos, pues yo diría primero que utilicen recursos en línea, porque hay recursos en línea que están pensados precisamente para gente pues que está en esa preadolescencia, ¿no? En esa edad de los 11, los 12 años. Hablo, por ejemplo, de aplicaciones como Scratch, que se encuentra fácilmente buscando vía Google, ¿no? Para el que no lo conozca, que te enseña a programar de una manera muy visual, ¿no? Moviendo figuritas de un lado a otro, te están enseñando ya programación. Entonces, pues por ejemplo, con aplicaciones de ese tipo o con plataformas en línea, ¿no? Como por ejemplo Coursera, Platzi o la misma mía, por ejemplo, donde hay recursos gratuitos, donde se puede aprender a programar. Y luego también creo que es importante que los padres de esos adolescentes o preadolescentes se involucren también en el aprendizaje, ¿no? Es decir, que se alegren con los pequeños logros que consigan sus hijos, ¿no? Y que se involucren también en ese aprendizaje, que los motiven. Yo creo que eso, ya te digo, sin ser padre, creo que podría ser importante. Sí, y también quizás como hacerlo como un juego, ¿no? Como parte de una forma muy dinámica, didáctica. ¿Verdad? Sí, a esas edades sobre todo. Hacerlo todo como un juego, no ser muy severo, ¿no? Cuando al niño no le sale algo o no es capaz de lograr algo, pues no ser severo, sino tomárselo como un juego, relativizarlo, ¿no? Y hacerlo lo más divertido posible. Oh, genial. Sería genial también como juegos de mesa, ¿sabes? Quizás un poco algo más físico. Sería excelente. A lo mejor ya existe, no lo sé. Pero si no, quien quiera desarrollar la idea, pues ahí lo tiene. Plantear pequeños desafíos también a la hora de aprender, ¿no? Todo ese tipo de iniciativas son positivas. Buenísimo, Juan. Y ya pasando un poco quizás para quienes están ya pasando la adolescencia, quizás adultos, me comentabas cuando conversamos la primera vez que en España de alguna manera existe como una política en la cual tienes que aprender alguna habilidad en tecnología, en programación, para poder buscar un trabajo en específico o poder tener mayores oportunidades de empleo. Cuéntame un poquito acerca de eso y cómo juega allí el tema de aprender programación. Sí, aquí cuando alguien se queda sin empleo porque cierran la empresa o porque le despiden, desgraciadamente, o por lo que sea,
tiene que ir a lo que se llama oficina de empleo aquí, se llama INEM, que son oficinas de empleo. Entonces, en esas oficinas de empleo, entre otras cosas, tienes cursos gratuitos para el desempleado, para la persona que se ha quedado sin empleo, cursos gratuitos de muchas áreas diferentes, entre las que se encuentra la informática, ¿no? Para que esas personas puedan reciclarse, puedan formarse más de lo que ya están y tengan más facilidad para optar a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo he estado muchísimos años impartiendo clases precisamente para este perfil, ¿no? Para desempleados en el INEM, en las oficinas del empleo. Y la verdad es que es una iniciativa muy positiva porque gente que no tiene ningún conocimiento de programación, ni de nuevas tecnologías, ni nada de esto, pues puede iniciarse por ahí, por esa vía, ¿no? Puede dar su primer paso o meter la cabeza, como decimos aquí, a través de estos cursos gratuitos que ofrece la oficina de empleo, que ofrece el INEM. Hay que mejorarlo porque no son perfectos. Ya te digo que he estado muchos años impartiendo allí y el principal problema que tenemos aquí con eso es que, por lo menos lo que yo sufrí, lo que yo experimenté, es que meten en una misma aula, dentro de un mismo curso, a gente con muy diferentes niveles y muy diferentes perfiles, sin hacer una selección o sin hacer una criba, una separación por niveles. Entonces, para el profesor es muy complicado impartir un curso donde tienes pues una persona que a lo mejor antes de quedarse sin empleo estaba trabajando como desarrollador en una empresa, como programador, y gente que era jardinero, que eso me ha pasado a mí, que no tiene ni idea, que no ha cogido un ordenador en la vida. Entonces, para el profesor es muy difícil que el curso salga bien y que el curso avance con perfiles tan diferentes, pero es una buena iniciativa, ¿no? Gente que se queda sin trabajo que puedan acceder a este tipo de formación. Claro, que vean que hay otras oportunidades, ¿no? Pero sí me imagino que debe ser Claro. súper desafiante también en la motivación de las personas, ¿no? Porque quizás si ven Sí, ese es a alguien que está en una desafío. posición más elevada o tiene más conocimientos, sí puede jugar Sí. De allí hecho, contra. en estos cursos que te comento, a mí me llegan el primer día, muchas veces, cuando los impartía, me llegaban el primer día de clase alumnos y me decían, mira, yo he venido aquí prácticamente obligado, ¿no? Porque me han dicho en la oficina de empleo que tengo que hacer este curso para reciclarme, pero a mí ni me gusta la programación, ni me gusta la informática, ni me gusta nada de esto. Vengo aquí obligado. Y me lo decían el primer día, ¿no? Se sinceraban conmigo y me lo decían. Y yo les respondía, digo, pues es que yo te entiendo tu postura, la entiendo perfectamente, porque esto no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero no es tanto una cuestión de que te guste o no te guste, sino de que lo vas a necesitar sí o sí en el futuro. Es decir, el mundo se está tecnificando, el ámbito laboral cada vez está más tecnificado, y si tú te quieres reincorporar a ese mundo laboral y quieres estar en la brecha, ¿no? Como decimos aquí, pues vas a tener que adquirir conocimientos en esta materia. Eso me pasaba a mí. Yo les ponía un ejemplo para ilustrar esto a mis alumnos. A mí me pasó con el tema de la economía, ¿no? Yo hace bastante tiempo pues estuve pasando una época económica muy mala por mi desconocimiento en lo que son los créditos, los intereses, el interés simple, el interés compuesto, porque es un tema que a mí no me gusta nada en absoluto. Y como no me gusta, no me preocupé en su momento en formarme en estas cosas hasta que lo necesité. Porque es una cosa que está ahí, en la vida. Entonces lo necesité y descubrí que no tenía ni idea y me vi en un problema. Entonces yo esto lo veo igual, ¿no? No es tanto que te guste o no, puede que no te guste, pero lo vas a necesitar. Entonces o conoces algo del tema o vas a estar en problemas. Sí, tienes mucha razón con eso que mencionas, ¿no? Que creo que igual hay varios aprendizajes que quizás no están disponibles en las escuelas desde chicos, ¿no? Como Exacto. finanzas personales, por ejemplo, ¿no? Que dices que tuviste algunos desafíos por esa parte. Y también es algo que no se enseña, ¿no? En las escuelas. Entonces, claro, sí está muy Yo considero muy que en las escuelas deberían de impartir finanzas personales, pero desde bien pequeñitos, para enseñar pues a organizarse uno la economía, lo que es un interés simple, un interés compuesto, qué implica pedir un crédito, ¿no? Cuánto se paga de interés, qué es la tasa de interés. Todo esto hay que enseñarlo porque lo vas a necesitar. Y con la programación ocurre algo parecido. No se trata de que te guste más o te guste menos, pero lo vas a necesitar. Igual que las matemáticas, o igual que la literatura, o que la filosofía. Son asignaturas que tenemos aquí, y me imagino que allí también, que a algunos les gustarán más, a otros menos, pero te las tienen que enseñar porque lo vas a necesitar. Pues esto es igual. La programación, pues la vas a necesitar. Sí. Totalmente, Juan. Y en cuanto a la resistencia, bueno, ya me comentabas de estas personas que llegaban el primer día y decían no me gusta. ¿Te encuentras mucho con ese tipo de resistencia o ves que cada vez es menor? Sí me la encuentro. Creo, por lo menos así lo aprecio yo, que cada vez es menor, porque yo creo que la gente en general está interiorizando esto de lo que estamos hablando. Está interiorizando
que esto se convierte en algo necesario porque, claro, la gente se encuentra con ello en el día a día, ¿no? Tú bajas a la calle, te tienes que enfrentar a un cajero, en el smartphone que llevamos todos, en el celular, ya tienes 40.000 aplicaciones, entonces estás lidiando todos los días con la tecnología. Y yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que esto pues cada vez está más presente, que ha venido para quedarse y que es necesario. Entonces creo que esa resistencia cada vez es menor. Pero aún así sí, sigo apreciando cierta resistencia. También depende un poco del colectivo de personas a los que imparta un curso, ¿no? Por ejemplo, a desempleados que hablaba antes, ahí la resistencia es alta. Sin embargo, hay veces que imparto cursos de programación para desarrolladores que están trabajando en sus empresas como desarrolladores y ahí la resistencia es menor. O sea, depende Claro, un poco claro. del colectivo, ¿no? Pero yo creo que cada vez en general es menor esa resistencia, aunque todavía está. Puede quizás resultar un poco abrumador saber por dónde empezar, ¿no? Bueno, tú Sí. armas tus cursos en píldoras informáticas. ¿Por dónde le recomendarías comenzar a una persona adulta que pues no tiene ni idea de programación? De qué es un lenguaje, ni cuál debería aprender, ni si debería ser frontend o backend, ni siquiera he escuchado esas palabras. Un poco por dónde podría comenzar. Pues esta es una pregunta que todos los días me hacen por correo electrónico, ¿no? Gente que quiere iniciarse en el mundo de la programación, ¿por dónde empiezo? Y no es una pregunta nada sencilla, porque el volumen de información es tanta que uno, claro, para una persona que parte de cero, no sabes indicarle muy bien por dónde debe entrar, ¿no? en este mundo. Yo les intento explicar que el mundo del desarrollo tiene varias ramas o especialidades, ¿no? Si lo queremos ver así, y se lo explico detalladamente. Les pongo el ejemplo de la medicina. Si a ti te gusta la medicina, bueno, puedes estudiar medicina general o medicina de cabecera, que llamamos aquí, pero luego tienes cardiología, psicología, traumatología, tienes muchas especialidades. Pues la informática es algo parecido. Si te quieres dedicar al mundo de la programación, primero tienes que ver qué es lo que más te atrae a ti, por ejemplo, y se lo tengo que explicar para que vean más o menos de qué va. Puedes dedicarte al desarrollo de aplicaciones móviles para celulares, tabletas, etc. Puedes dedicarte a la programación y desarrollo de base de datos para almacenaje, base de datos, Big Data. Puedes dedicarte a la programación de aplicaciones de escritorio, pues como los programas ofimáticos y cosas por el estilo. Y también puedes dedicarte al desarrollo de programaciones web. Entonces yo les explico en qué consiste más o menos cada una de ellas. Y una vez que se lo he explicado, les digo que reflexionen a ver cuál de estas ramas es la que más les atrae. Y en función de eso, de cuál es la que más te gusta. Pues a mí me gusta más el desarrollo web, ¿no? Después de que se lo has explicado. O a mí me gusta más desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, para celulares y tal. En función de lo que me digan, pues yo les digo, pues mira, ahí te tienes que iniciar en este lenguaje de programación. Si eliges esta otra rama, te tienes que iniciar en esta otra, etc. Hay algo común para todos, que todos tienen que aprender hoy en día, si quieres dedicarte al mundo del desarrollo, me da igual la rama que escojas, que es, porque lo vas a necesitar, HTML y CSS, porque la mayoría de las aplicaciones hoy en día se desarrollan en ámbito web, entonces no hay ningún desarrollador que no conozca eso, lo tienes que conocer. Y luego también el lenguaje de acceso a datos universal SQL o SQL, como lo queramos pronunciar, porque hoy en día la inmensa mayoría de aplicaciones conectan con una base de datos para recoger esa información, y para comunicarte con la base de datos necesitas conocer SQL. Entonces HTML, CSS y SQL digamos que es lo que yo planteo como algo imprescindible, algo que es necesario, y luego ya, una vez que sabes eso, orientarte, como he dicho antes, a la rama que más te guste. Si te gusta la inteligencia artificial, el Big Data, el manejo de datos, y te quieres iniciar en algún lenguaje porque no tienes muy claro a qué rama te vas a dedicar, porque es que me gusta el desarrollo web y también esta, no lo tengo muy claro, yo les recomiendo Python. ¿Por qué Python? Porque Python tiene una sintaxis muy sencilla, muy amigable, es fácil escribir en Python, es fácil leer el código de Python, y porque es un lenguaje que se está utilizando muchísimo hoy en día y que parece, aunque esto es muy difícil de pronosticar, es un lenguaje que se va a utilizar muchísimo a medio, largo plazo, porque está íntimamente relacionado el lenguaje Python con la inteligencia artificial, con el Big Data, con la ciberseguridad. Entonces son aspectos clave y por eso recomiendo este lenguaje, porque es amigable y porque está muy utilizado hoy en día.
Y totalmente. Al inicio, bueno, nosotros notábamos como cierta resistencia hacia Python, pero ahora es todo lo contrario, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un laboratorio de inteligencia artificial y precisamente como tú lo indicas, es Python lo que estamos usando, ¿no? Y que súper bien todo ese contexto que le das a las personas, porque es eso, ¿no? Tienen que tener como una vista general de todas las posibilidades que hay en el campo del desarrollo de software. Y además de eso, también contexto de lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías, que hablabas de inteligencia artificial, Big Data, bueno, que uno llama nuevas, pero no son tan nuevas quizás, sino los nuevos desarrollos. Tener ese contexto también, algo que me causó mucha curiosidad, es que cuando salió ChatGPT y empezó todo este boom con ChatGPT, yo pensaba que todo el mundo estaba al tanto de eso, no todos, incluyendo personas que no están trabajando en el mundo de la tecnología o no están relacionadas a ese ámbito. Y entonces yo empecé a hablar con amigos y les mencioné, ay sí, ChatGPT me ayuda a esto, a lo otro, y no tenían ni idea de que era ChatGPT. Y eso me llamó muchísimo la atención. Y cuando se los mostré, fue como boom, un mundo para ellos de, wow, cómo esto me va a ayudar, qué excelente. Entonces, es también habilitar quizás comunicacionalmente cómo las diferentes herramientas pueden ayudar a las personas en el día a día, independientemente del ámbito donde se desarrollen. Sí, con ChatGPT a mí me ha pasado lo mismo también, ¿no? Yo tengo que contestar todos los días dudas de alumnos de cursos que tengo. Es una de mis tareas. Yo muchas veces cuando me preguntan ciertas cosas pienso para mí. Luego también se lo digo por escrito al alumno. Digo, si supieran lo que es capaz de hacer ChatGPT, esto no me lo preguntarían a mí. Se lo preguntarían a ChatGPT, ¿no? Sí, aunque a veces tiene sus fallas. Yo en estos días sí. Igual le repregunto y a veces me responde, disculpe, me equivoqué. Porque claro, está en constante entrenamiento. Perdona la confusión, me dice mucho a mí. Ajá, perdona la confusión. Cuando me repregunto siempre me dice, perdona la confusión, y me lanza otra respuesta, ¿no? Y si le repregunto por tercera vez me dice, perdona otra vez la confusión. Sí, exactamente. Y también es importante educar a las personas en ese sentido, ¿no? Porque también se está viendo lo contrario, que como que si ChatGPT fuera Dios y todo lo que responde es correcto. Entonces quizás también cómo usar las herramientas a nuestro favor, ¿no? Como para investigar, para profundizar, para tener un punto de entrada. También es importante. Y Juan, cuéntame un poquito más acerca de píldoras informáticas. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué tipo de cursos? ¿Qué tipo de contenido? Para quienes estén interesados. Bueno, pues en píldoras informáticas podéis encontrar cursos pues, de ofimática básica y avanzada, de diseño web. Podéis encontrar cursos de HTML5, de CSS. Podéis encontrar cursos de programación, pues programación en Java, programación en Python, en C++, en C#. Podéis encontrar cursos de frameworks, como por ejemplo Spring, Laravel, Angular. Y también, bueno, pues mis opiniones, que las escribo de vez en cuando en el blog. Y también, bueno, para aquellos alumnos que deseen, pues obtener un servicio un poco más profesional, por ejemplo, pues con ejercicios para practicar, con resolución de dudas por mi parte, para que cuando les surja una duda, pues yo se las pueda resolver, o bien por escrito, o bien con un vídeo personalizado, pues tengo cursos que yo llamo cursos tutorizados, ¿no? Entonces, pues el alumno se inscribe en esos cursos y tiene ese servicio, ¿no? De resolución de dudas, ejercicios para practicar, consejos, etcétera. Buenísimo, claro, sobre todo para personas que necesitan ese seguimiento más de cerca, están empezando, se quieren especializar. Buenísimo, Juan. Oye, Juan, siempre hacemos esta pregunta a todos los invitados que tenemos, quizás, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? O si tienes algún libro, algún contenido que quieras compartir con nosotros. Sí, bueno, pues en mi tiempo libre muchas cosas. Me gusta mucho el deporte de toda la vida. Yo he practicado mucho deporte, lo que pasa es que uno vaya teniendo cierta edad y ya no puede practicar el deporte igual que cuando era joven y cada vez te lesionas más. Sí. Entonces ahora estoy en ese proceso de tener que aceptar que ya no tengo 20 años porque me gusta mucho el deporte, ¿no? Y tengo que tomármelo con más calma.
Me gusta mucho jugar al ajedrez, me gusta leer libros de ciencia ficción, ¿no? Libros de Isaac Asimov, de Carl Sagan, me gusta mucho ese tipo de literatura. Ay, medicinal. Soy gran aficionado a la astronomía, leo muchos libros de astronomía y me voy de vez en cuando al campo a hacer observaciones. Genial. Y me gusta mucho viajar también, me encanta conocer nuevos países, nuevas culturas, sobre todo si son culturas muy diferentes a la cultura occidental a la que yo estoy acostumbrado, me encanta. Y esos son mis hobbies y mis pasatiempos favoritos. ¡Ay, excelente! Y la informática, por supuesto. Claro que sí. Claro que ya es parte de tu vida. Claro, es diálogo y lo doy por sabido. Totalmente. Oye, y cuando viajas, ¿ves estas diferencias en cuanto al conocimiento en tecnología, en programación? ¿Has tenido la oportunidad de hacer esa comparación? Pues sí, y además me he llevado sorpresas, ¿no? Porque yo viajo todos los años a Colombia por un acuerdo que tengo con una fundación de allí, que estamos colaborando en un proceso de formación. Y la primera vez que fui allí a Colombia me quedé sorprendido porque, sinceramente, me esperaba encontrar un nivel de formación más bajo y un interés más bajo en las nuevas tecnologías. Fue todo lo contrario. O sea, me encontré gente preparadísima, gente que sabe muchísimo de programación y la verdad es que me quedé muy sorprendido. También me ha pasado con gente de México, ¿no? Porque los que más ven mi canal y mi plataforma, pues son, en primer lugar, España, luego está Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, creo que ese es el orden. Y con México, que está ahí siempre en los 3 primeros puestos, converso mucho con gente de México, con desarrolladores de México, y me quedo muy sorprendido del alto nivel que tienen. Es alucinante, tienen muchísimo nivel por allá. Entonces sí que me ha chocado cuando he viajado y cuando he hablado con gente de otros países del alto nivel, porque me esperaba encontrar menos y es al contrario, me he encontrado más. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí. Sí. Y he visto también, a veces tenemos colaboradores o, bueno, trabajadores en Dynamic Devs que trabajan en diferentes lugares del mundo, siendo de Latinoamérica. Por ejemplo, nuestra diseñadora UX UI, ella vive en Japón. Entonces a veces también nos cuenta un poco esas diferencias que hay incluso a nivel de diseño. Es totalmente distinto, ¿no? Sí, es muy diferente esa súper cultura. interesante. Sí. Oh, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que estuvo excelente la conversación. Gracias a vosotros por invitarme. Esperamos tenerte en otras oportunidades. Sí, seguro que sí. Yo encantado de acudir cuando me llaméis, cuando me invitéis. Buenísimo. Gracias a todas las personas también que nos escucharon. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales o también si tienen algún tema que quieran que abordemos en el podcast, también son bienvenidos. Y bueno, si les gustó este episodio también lo pueden compartir y recuerden seguir a Juan también en Píldoras Informáticas. Su web es píldorasinformáticas.net, ¿cierto? .es. .es. Ahí, eso recuerden. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.